podrido! Ok, para serles sinceros, este videoblog ya queríamos grabar meses atrás. Pero como somos chicos tan ocupados, tan estudiosos, no teníamos tiempo. ¡Cero! Primero lo primero, ¿alguna vez te habrá pasado que tenés que viajar con tu hermano menor? Todo bien, hasta que te das cuenta que las mochilas son iguales. Corazón, no te olvides de venir preparado, podemos desviarnos un rato del viaje. Bien carajo, voy a cargar los preservativos. Y por eso mi hijo, anda a ver si todas tus cosas están en tu mochila. Bueno, mamá. ¡Maipio! ¿Cuál será que es mi mochila? ¡Mami! ¿Qué es esto que está en mi mochila? ¿Qué cosa, mi hijo? ¡César María Uno Álvarez! Sí, equivocarte de mochila puede llegar a ser muy denso, pero hay algo mucho más denso que puede llegar a pasar, y déjame darte un consejo. Vení. Nunca dejes que carguen cosas en tu mochila. Qué largo todo el viaje realmente. Me quedé sin batería. Pablo, ¿qué tal la foto de tu cargador? Claro que sí, saca nomás. Dale. ¡Boludo! ¡Qué asco! Pablo, acá te puse tu yogur. Gracias, mamá, te amo. ¡Puta madre! Y algo que también te puede arruinar el viaje es ser olvidadizo. Olvidarte de algo tan simple pero muy esencial te puede meter en apuros. Corazón, ahora podemos vernos. ¡Bien carajo! Pablo, voy a salir un rato, hablamos luego. Dale, ahora voy a bañarme. ¿Tres por ahí, doña? ¡Puta madre, boludo! Voy a llamar a César. Tranqui, boludo, no todo es fácil en esta vida. Pequeño detalle, siempre que estás de viaje en otra ciudad, algo típico es que no tengas señal. Lo sentimos, estás fuera del área de cobertura. Puta madre, señal de mierda. Vamos a ver mi mochila que hay, boludo. Bien ahí con este me hace caro, boludo. Puta madre, boludo. Nunca más voy a viajar. Y si vas a viajar solo, es más recomendable que prácticamente lo hagas en secreto, porque el recuerdo puede llegar a ser fatal. Che, los perros, mañana viajo a otra ciudad. ¿A dónde vio? Acá, Cupé. ¡Boludo, no me recuerdes que Pero también pueden haber casos en que sos tan buena onda que terminás siendo un pelotudo. Los perros me estoy llevando recuerdo a todos. Son gorros de Venezuela. Ahora me voy al aeropuerto a comprar unos boletos para irme a casa. A ver... Hello, it's me. ¡Puta madre! Y cuando llegas a casa todo parece felicidad, risas, alegría, hasta que te das cuenta de algo. Hogar, dulce hogar. Sí, te das cuenta que volvés a tu aburrida vida. En fin, viajar muchas veces puede tener sus cosas negativas, pero es lo mejor que existe para relajarse. Y si te parece que hay más cosas que suelen pasar durante los viajes, comentalo abajo. Muy bien, hasta aquí el videoblog de hoy. Muchas gracias por ver el video y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Nos vemos en el próximo vlog! Espera, boludo, no sé qué pasó.